Hola, buenos días a todos. Yo soy Víctor Crespo, soy urólogo del Hospital de Cruces y bueno, con mi presentación vamos a acabar ya la sesión, que llevamos ya mucho rato y estaremos un poquito cansados. Lo primero, agradecer a Ortobás, a Presurgi y al Hospital de Galdácano pues, la invitación a participar en este foro. Y yo os voy a hablar de un ensayo clínico que estamos haciendo a nivel de España, de muchos centros, comparando emdamitomicina con BCG. Como no podía ser de otra manera, hablando de emdamitomicina, pues hay que hablar de este ensayo multicéntrico. El promotor es Presurgi y el coordinador investigador es José Luis Domínguez Escri, que tendría que ser el que da la charla, pero bueno, pues me ha tocado a mí por mor un poco de que haya diferentes hospitales participando en esta jornada. Bien, el ensayo se llama todo esto de ensayo clínico multicéntrico con producto sanitario asociado a fármaco de uso terapéutico, bueno, un montón, ¿no? Todo eso que veis ahí, pues este es el título. Vale, pero en realidad, ¿en qué consiste el ensayo? En evaluar el potencial de emdamitomicina frente a BCG en el carcinoma vesical no musculoinvasivo de alto grado. Tiene dos patas el ensayo, que sería esta, y la otra es evaluar un biomarcador, el ADX-Bladder M5, para las recidivas de carcinoma vesical no musculoinvasivo de alto grado durante el seguimiento de estos pacientes. Como antecedentes, bueno, ya hemos comentado, o se ha comentado durante la sesión, que es un tumor muy frecuente, probablemente la quinta neoplasia a nivel de España, y que tiene dos características principales, que son la recurrencia y la progresión. Ya hemos hablado de esto, de las tasas tanto de recurrencia y de progresión, que es una cosa muy característica de este carcinoma. Entonces, ¿qué hacemos? Para intentar que no ocurra ni esta recurrencia ni esta progresión, pues básicamente tenemos desde hace ya 30, 40, 50 años lo mismo. Les damos mitomicina o les damos BCG. Y el problema que tenemos con estos dos productos, por un lado la mitomicina no nos va a funcionar en el alto riesgo y por otra parte la BCG pues tiene estos efectos secundarios que muchas veces nos limitan a la hora de aplicar estos tratamientos. Por lo tanto, buscamos otras cosas y una de ellas pues, es EMDA, ¿no? EMDA, que es, como también se ha dicho durante la mañana, es un sistema para intentar conseguir que el producto que estamos utilizando, en este caso mitomicina, penetre más en el tejido y penetre más en profundidad. Con esto lo que pretendemos es que, lógicamente, si yo tengo más cantidad de fármaco, voy a tener más efecto. En este estudio, que ya se ha comentado también de diastasi, así lo demuestra. Por lo tanto, si yo tengo más producto y pienso que voy a tener más beneficio, habrá que evaluar si esto es así. Yo os voy a volver a comentar todos estos trabajos que ya hemos comentado. Este es un trabajo en el que aleatoriza pacientes de riesgo intermedio con lesión marcadora y les da mitomicina en difusión pasiva versus EMDA. Y lo que obtiene, tiene una respuesta completa muy parecida, pero sí que obtiene unas tasas de recurrencia mucho más bajas en el caso de emdamitomicina, con lo cual parece que al menos tenemos ese beneficio. Este es otro trabajo también en el que es un ensayo clínico que hacen 3 ramas de tratamiento para pacientes con carcinoma in situ asociado a tumor papilar. Los divide en emdamitomicina, en el pasivo y BCG. Randomiza 36 pacientes en cada brazo y lo que obtiene son una respuesta completa de emdamitomicina muy similar a la BCG y muy superior al pasivo. Las tasas de recidivas son también muy similares a BCG, con lo que concluye que el efecto de emdamitomicina en este perfil de pacientes es muy parecido a la BCG y muy superior a mitomicina pasivo. Este es también otro trabajo, ya que hemos hablado del secuencial, en el que compara la BCG con el secuencial de mitomicina, emdamitomicina y BCG. El esquema que veis es el que ya hemos hablado anteriormente y obtiene respuestas completas superiores a la BCG, obtiene supervivencia libre de enfermedad mejor que la BCG y tasas de progresión inferiores, así como mejora la mortalidad global y específica por enfermedad.
Este es otro trabajo que también se ha comentado sobre EMDA pre-RTU, en el que obtiene también mejores resultados en cuanto a tasas de recurrencia. Bien, entonces, hasta ahora lo que vemos es que la EMDA-mitomicina parece que sí que tiene un efecto beneficioso en los pacientes, y por otra parte, en este ensayo lo que se va a evaluar es otro marcador. ¿Por qué? Porque, como sabéis, el manejo de estos pacientes o el seguimiento de estos pacientes los hacemos con cistoscopia y citología. Pero también tenemos problemas con estos dos procedimientos, ¿no? La cistoscopia es un procedimiento invasivo, es un procedimiento caro, y además no tenemos ninguna información sobre el tracto urinario superior. La citología tiene una baja sensibilidad. Hay un problema de variabilidad interobservador, entre los citólogos a veces no se ponen muy de acuerdo, y cuando hay cálculos, infecciones hematuria, los resultados muchas veces no son los adecuados. Por lo tanto, precisamos de algún otro arma que nos dé más información y que incluso pueda obviar la necesidad de hacer estos procedimientos. Se han buscado muchos marcadores desde hace muchísimos años, pero ninguno de ellos ha llegado a ser algo coste eficiente y que tenga unos resultados que nos permitan obviar la cistoscopia y la citología. Parece que este biomarcador, el MC5-ADX-bladder, tiene una oportunidad de introducirse en los esquemas de diagnóstico, porque parece en los estudios pues bastante prometedor. ¿Y qué es este marcador? Bueno, este marcador lo que detecta es una proteína, que es esta proteína MCM5, que es una proteína que se encuentra en el estrato basal, en el estrato germinal de lo que es el urotelio, ¿de acuerdo? Ahí hay unas células que están muy indiferenciadas y que según se van diferenciando, pierden la expresión de esta proteína, ¿no? Cuando hay un tumor, lo que ocurre es que las células crecen de forma aberrante, desordenada, y esa proteína se mantiene en la expresión. Con lo cual, si yo soy capaz de detectar esa proteína, pues puedo detectar una neoplasia en la vejiga. Esto se ha estudiado en un trabajo que se publicó ya hace años. Estos eran grupos de pacientes en diferentes hospitales ingleses que tenían hematuria o microhematuria. Lo que se les hacía a estos pacientes era, se les recogía una muestra de orina, se les testaba el marcador, y luego de todos esos pacientes se acababan diagnosticando algunos de carcinoma vesical. Esta es la distribución de los tumores que se detectaron en esos pacientes, y lo que se ve es que el marcador, cuando tiene un riesgo bajo, un riesgo intermedio, la neoplasia, pues bueno, no tenía una gran sensibilidad, pero cuando el carcinoma vesical era un alto riesgo, la sensibilidad alcanzaba un 92%. Si a eso le sumamos los músculo-invasivos, la sensibilidad del marcador se disparaba hasta el 95%. En algunos pacientes, además, había un comparativo con la citología, y sí que se identificó que este marcador era más sensible que la citología. El valor predictivo negativo, en principio, de este marcador para este perfil de paciente combinado de alto riesgo y músculo invasivo era de un 97%, es decir, si de cada 100 pacientes nosotros les hacíamos el test y tenían este diagnóstico, solo íbamos a perder a 3 pacientes. Vale, con lo cual ya tenemos un poco el esquema del estudio, es decir, las dos ramas de tratamiento y el biomarcador, ¿no? Entonces, los objetivos del estudio son evaluar la eficacia de la adyuvancia con EMDA-mitomicina en inducción con 6 instilaciones semanales y 1 año de mantenimiento, comparado con el estándar BCG, que es el que usamos habitualmente, de 6 instilaciones y 1 año de mantenimiento en el carcinoma vesical no músculo-invasivo de alto grado. Y además vamos a evaluar la eficacia del biomarcador urinario MCM5-ADX-bladder en la detección de la recidiva tumoral comparada con la citología y la cistoscopia en este perfil de pacientes. Los objetivos secundarios van a ser evaluar la tolerancia de estos tratamientos, el impacto en la calidad de vida, y además haremos un análisis coste-efectivo de la implementación de este marcador.
Las variables primarias serían la supervivencia libre de enfermedad y la tasa de detección con el biomarcador. Y las variables secundarias serían la tasa de recidiva tumoral, supervivencia libre de progresión tumoral, la tasa de progresión tumoral, tasa de cumplimentación del tratamiento adyuvante, sensibilidad, especificidad, valor predictivo negativo y positivo del biomarcador, la evaluación de coste-eficiencia de este modelo para el seguimiento de este perfil de pacientes, el impacto del tratamiento en la calidad de vida de los pacientes y los efectos adversos. ¿Cómo diseñamos el estudio? Pues es un estudio clínico prospectivo, aleatorizado, controlado y multicéntrico, ¿de acuerdo? Con producto sanitario aprobado, que es tanto mitomicina y el producto con el sistema EMDA y la BCG. El ensayo, como os digo, es multicéntrico y está adscrito dentro del grupo Cueto, que como sabéis es un grupo dentro de la Asociación Española de Urología que se dedica básicamente al carcinoma vesical. Se randomizan los pacientes 1 a 1, se aleatorizan 1 a 1 y el seguimiento de los pacientes es bastante parecido al seguimiento de las guías clínicas, ¿no? Inicialmente el primer año durante 3 meses y posteriormente cada 6 meses. Los criterios de inclusión, esto es una cosa muy importante, son pacientes que tienen que ser mayores de 18 años y una esperanza de vida de 5, lógicamente el ensayo nos va a ir hasta los 5 años, que nos den un consentimiento y que sean un carcinoma uroterial no musculoinfiltrante, primario o multifocal, estadio TA o T1 de alto grado, ¿de acuerdo? El de alto grado, lo que es en la 2004 de la WHO, o los antiguos los G2B o los G3 antiguos, ¿no? Tienen que ser pacientes a los que les hayamos resecado completamente y en los casos en que sea necesaria una reevaluación endoscópica, esta sí hay que hacerla en las primeras 6 semanas. Habrá que descartar un CIS con biopsias aleatorizadas y tenemos que descartar que no sea un músculo invasivo, necesitamos que haya muscular en la muestra de la resección. Y lógicamente habrá que hacer una reevaluación a las 6 semanas en los T1s o en los TAs cuando sean incompletos o que no tengamos muscular, ¿no? Los de exclusión, bueno, pues sencillo, los que no sean estos, es decir, los que no nos den su consentimiento, que tengan problemas con la medicación, importante que tengan marcapasos o desfibriladores, porque con el EMDA no se les van a poder aplicar, que tengan previamente tumores de vejiga, deben ser pacientes de debut, que les hayan dado radioterapia en la pelvis, que no podamos asegurar que sean no musculoinvasivos, es decir, que no tengamos muscular en la muestra. Los CIS tampoco van a entrar, es decir, por eso necesitamos biopsias randomizadas. Los pacientes que sean los tumores que sean epidermoides o adenocarcinomas vesical puros tampoco los vamos a meter. Metastásicos, musculoinvasivos, mujeres embarazadas no van a entrar. ¿Cómo es el esquema cuando tengamos un posible paciente? ¿Cómo lo vamos a manejar y podamos meterlo en el ensayo? Bueno, pues lo primero es evaluar si el paciente puede entrar en el ensayo. Miraremos los criterios de inclusión, los criterios de exclusión y los identificaremos como posibles, ¿no? Se les informa al paciente y te firman el consentimiento si están de acuerdo. En ese momento se aleatoriza al paciente. 1 a 1 a una rama, como os digo, a EMDA, mitomicina o a BCG. Se les dan los cuestionarios de calidad de vida y se rellena la base de datos que está en la plataforma de la PIEM de la Asociación Española de Urología. Y ya planificamos el calendario de instilaciones y de seguimiento. El seguimiento va a ser, como os digo, durante el primer año cada 3 meses. Le haremos una cistoscopia, haremos citología, tomaremos una muestra del marcador y importante que la muestra del marcador sea antes de cualquier tipo de manipulación dentro de la vejiga y tomaremos una muestra de orina para sedimento. Y además cada 6 meses le añadiremos a esto mismo los cuestionarios de calidad de vida. El protocolo de tratamiento de la BCG va a ser el protocolo habitual en el SWOG de toda la vida, la inducción con 6 semanales y luego a los 3, a los 6 y a los 12 meses ciclos de 3 semanales.
Cuando entre en el brazo de emdamitomicina, haremos también una inducción de 6 semanales y posteriormente una mensual hasta cumplimentar los 12 meses. Lógicamente, como en todos los ensayos, hay que documentar los efectos adversos, sobre todo si son severos, que en estos tendremos que avisar en las primeras 24 horas de este evento adverso al CRO. Bien, durante el seguimiento de estos pacientes vamos a tener recidivas, seguro. Entonces es importante identificarlas y es importante que estas recidivas las documentemos. Primero en número, en tamaño, es decir, todas las características que hacemos normalmente cuando tenemos un tumor de vejiga. Y luego es muy importante que las tratemos o que tengamos la anatomía patológica en menos de 6 semanas, ¿de acuerdo? Para que bueno, pues, podamos evaluar todo esto dentro del ensayo, ¿de acuerdo? ¿Y cómo vamos a manejar la recidiva cuando la tengamos? En principio, acorde a las guías de la Asociación Española de Urología, y en el caso de que el paciente esté en el brazo de EMDA, sí que los vamos a poder rescatar con BCG. Lógicamente, todos los datos vamos a tener un cuadernillo de datos, que está como os he dicho antes, en la PIEM, que es la plataforma para ensayos clínicos de la asociación. Como veis ahí, bueno, pues ahí van a aparecer unos desplegables en los cuales vamos a ir rellenando los datos del paciente, los datos de la resección, en qué grupo van, los tratamientos que le vamos dando, bueno, y todas las cosas que pueden ir ocurriendo dentro del ensayo. En cuanto a las consideraciones estadísticas del ensayo, en principio se ha diseñado para tener 88 pacientes en cada brazo, ¿de acuerdo? Asumiendo todas las pérdidas que en principio se prevén que vayamos a tener, vamos a necesitar 115 pacientes en cada brazo, es decir, 230 pacientes para poder cumplimentar el ensayo. En cuanto a los aspectos administrativos, pues Fission nos va a suministrar el material fungible, Presurgi los generadores, Arker es la empresa que nos va a suministrar los marcadores y los hospitales participantes, pues las medicaciones, las exploraciones complementarias y demás. Y esto es a día de hoy lo que hay del ensayo. Este es un ensayo, como veis, se llama Cueto 1801, eso significa que se puso en marcha en enero del 2018. ¿Qué ha ocurrido? Que el problema es que este ensayo cuando arranca hay un desabastecimiento de BCG, luego hay un desabastecimiento de mitomicina y luego llega la pandemia, con lo cual esto se ha ido demorando y no se ha podido arrancar hasta prácticamente hace poco más de un año. Y faltan hospitales aquí que están incluidos en el ensayo, pero como veis solo hay 37 pacientes y tenemos que llegar, o se debería llegar, a 230. Así que este es un buen momento también como para intentar darle un pequeño impulso. Todos sabemos los problemas que hay muchas veces para reclutar pacientes por diferentes causas, pero bueno, pues yo creo que es un momento como para que, bueno, pues darle un pequeño impulso a esto. Y muchas gracias. Esto es un poco lo que os quiero contar.